Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar la última etapa de Durero. He de deciros que me he encontrado con un personaje totalmente nuevo. Creía saberlo todo y resulta que me he puesto a leer, a oír conferencias, a oír conferencias. Hoy pensaba hablaros y pienso hablaros. He puesto, tengo que leer el título, pues ya sabéis que lo cambia con frecuencia. Durero Estampación. Estampación es grabado, pero es que decir Durero grabado, Albrecht Dürer grabado, no sé, como sonaba muy mal, como realmente su nombre es Estampación, pues creo que le voy a poner Alberto Durero Estampación y lo voy a colocar ahora en el blog, que me voy a volver loca. Mirad, he tenido un problemita, se lo estaba diciendo a mi hermano. Ay, aquí qué cotilla, la maruja. Que me estoy volviendo competitiva conmigo misma. O sea, me pongo a leer una cosa. Yo antes hacía estos espacios, leía unas cuantas cositas y hablaba. No, 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 pues ahora no. Ahora leo y leo y me paso el día leyendo. No he salido hoy ni al gimnasio. He andado un ratito y se acabó lo que se daba. Todo el rato leyendo, leyendo, con una codicia, con la lectura. Y estoy, yo no sé si es malsano, porque además hay un problema y es que estos días atrás he estado también leyendo muchísimo, pero hoy he leído tanto que es que me ha cambiado totalmente el perfil de lo que yo pensaba que era Durero. O sea, es que no tiene nada que ver. Para mí, hoy, después de preparar el trabajo que yo pensaba, bueno, voy a decir una cosa y luego digo la otra. Después de preparar el trabajo de estampación, de grabado, ya sabéis que yo he sido grabadora y me encanta, espero seguir siéndolo. Y por la enfermedad de mi marido no he podido continuar, pero he estado grabando años. Entonces me apasionaba saber qué es lo que había en esa cabeza tan inteligente y cuáles eran sus trabajos. Y después de leer y leer cosas, porque yo en realidad pensaba hacerlo de los grabados que me gustan, o por lo menos los que yo creo que me gustan, que son el Caballero, el Diablo, la Muerte, no sé qué, que es San Jorge, la Melancolía, el Carro del Triunfo, la Torre del Triunfo, San Jerónimo en su estudio. San Jerónimo, ya sabéis que es el traductor de la Biblia Vulgata, el que posibilita, es una especie de intermediario con Dios. Él lo hace con un león en su estudio ahí, un frailecico ahí traduciendo y tiene un león ahí al lado que está pegándose una siestita. Y bueno, este San Jerónimo es una preciosidad porque tiene como reminiscencias del mundo medieval. Hay una iconografía muy, muy raruna, pero es muy bonito. Pensaba haceros como 3 o 4 cosas de grabado y fin, y se acabó Durero. Pues el problema es que me he puesto a ir a una conferencia en Bogotá, un no sé cuánto. He empezado a leer y a oír y a oír y a leer, y entonces he dicho, no, no, vamos a empezar otra vez de cero. Y bueno, al final ya, no sé, me han salido 9 folios. O sea, puedo estar toda la noche hablando aquí si quiero. Y voy a intentar hacer una cosa, deciros de entrada que bueno, mi grabado preferido ya sabéis que son el Caballero, que para él, él tiene una, ¿cómo se dice? Una fijación con los caballos porque son animales muy nobles. Entonces hace muchos estudios, muchos dibujos de los caballos, pero bueno, es un señor de 1500, ¿no? Tampoco se nos vaya la cabeza. Y la verdad es que el caballo es un animal muy noble y son muy buenecitos y muy nerviosos también cuando quieren. Y entonces, pero para él el concepto que hay de nobleza es el caballero cristiano, San Jorge, que ni siquiera era cristiano. Yo no sé por qué a otro mundo le ha dado con el San Jorge, que es un señor de la Capadocia que luchó contra un dragón ahí, San Jorge, y es anterior a Cristo. Antiguo, pero bueno, San Jordi, el patrón de Cataluña, todos son San Jordi y San Jorge por todos lados, Inglaterra no digamos, pero bueno, ahí estamos, el bien contra el mal, que realmente es la lucha contra tu yo oscuro, el bicharraco, pero bueno, eso se traducía en que era la lucha del bien contra el mal, y ahí está San Jorge. Y el de la melancolía, que es una preciosidad porque él está convencido, no que esté convencido, yo ahora mismo, después de leer todo lo que he leído hoy, que está todo el día, mañana y tarde y noche, he comido galletas leyendo a Durero, creo que es un investigador maravilloso además. Entonces, él hace un grabado sobre la melancolía, porque resulta que los creadores son muy saturninos, muy saturnianos, como se diga, o sea,
muy así. Pero también os voy a decir una cosa. El otro día lo dije y es cierto. Aparte que me gusta el grabado, la melancolía, los alemanes son de sentido trágico de la vida. Son un pueblo así, que sí, que tiene las obras de teatro, las óperas, todos son muy trágicos, son muy trágicos. Y entonces además he de deciros que en 1500 la melancolía era un atributo, aparte de creadores, era un atributo de intelectuales, que no era melancólico, pero que era un poco superficial, que se reía a toda hora, no. Y entonces él incluso hace al Maximilian, al emperador, y lo hace también en un grabado y lo hace melancólico, porque es como un atributo, o sea, ser un punto tristón es como de alguien que le da mucho a la cabeza. Pero bueno, la melancolía a mí me gusta porque es como una victoria. ¿Os acordáis de la victoria Samotracia? Que son como unos ángeles, unos bicharracos alados, ¿no? Que son, que en sí, y el carro de la victoria. En fin, este señor, es deciros que os voy a recordar un poquito también su biografía, porque si no, yo pensaba hacer esos 3 o 4 grabados, hablar de eso, hablar un poquito de su biografía, se acabó lo que se daba. Pero ¿qué queréis que os diga? Soy así, soy presa fácil, he estado todo el día leyendo y leyendo, leyendo, tengo para hacer una tesis doctoral, todo el material que tengo aquí. Así que os voy a hablar un poquito de la coyuntura de Alemania, os voy a hablar un poquito de, ¿cómo se llama?, de su vida, y os voy a hablar un poquito de los grabados, aunque no sé si hablaros primero de los grabados y después hablaros del resto. porque francamente es que mirad, Durero es que hay un cambio tan importante, es una persona muy reflexiva y entonces él genera, ay, ya estamos con los calores, estamos ya que hay que tomarse en serio el invierno, pero cuando me pongo a hablar con vosotros me pongo a sudar, yo no sé por qué, debe ser los nervios. Mirad, como he dicho antes, me ha sorprendido mucho después de conocer otros grabados que no conocía. Pues he visto como dos pasiones, una pasión grande y otra pequeña. Antes, hay que tener en cuenta que la imprenta se inventa 30 años antes de que nazca Durero. Entonces él nace, la imprenta es equiparable de alguna forma con el nacimiento de Internet, porque mirad, la imprenta permite el que los pensamientos que tenemos aquí ahora en este momento se puedan difundir, si lo hacemos por escrito, se puedan difundir por el resto del mundo de gente que hable como nosotros, incluso se traduce y tal. Y eso es como una bomba en 1500, bueno, en 1400 no sé cuánto, Gutenberg. Y aparte de eso, pues él está en pleno epicentro de Alemania, como dije el otro día, del terremoto, del luteranismo y de la imprenta, porque él está a caballo entre Nuremberg y Gutenberg, que son los sitios donde va a vivir más a menudo, porque él es protegido, ya sabéis, de Federico el Sabio, de Sajonia, y que va a ser su mentor, su protector. Y también va a ser su protector el Maximilian, el emperador, y nuestro emperador Carlos I, V de Alemania, que cuando se muere el abuelito, pues entonces él va a decirle a Chris Grant, a decirle, oiga, ¿me mantiene usted los 100 florines al año que me permite hacer otras cosas? Bueno, vamos a ver, ¿por dónde iba yo? Porque ya me estoy enrollando con 50.000 cosas. En fin, hay otro grabado, he descubierto a raíz de esto que estaba preparando, porque he estado leyendo muchas cosas de grabados, he descubierto otros grabados que no me gustan tanto como El Caballero, La Muerte y el Diablo, que es una preciosidad, la melancolía, el carro de triunfo y tal, o sea, 3 o 4 que me parecen obras de arte totales, pero me parecen muy bonitos, porque resulta que, como estaba contando a colación con la imprenta, pues resulta que se publicaban libros y entonces se ponía pues unos grabados, unas impresiones de grabado, una estampación, como la he llamado, porque resulta que leer un libro pues es más agradable pues si va ilustrado, antes y ahora. De hecho, la imagen se ha impuesto por eso, porque pues es muy interesante estar más distraído cuando estás leyendo, que es bien aburrido, y sobre todo cuando lees muchas horas, como yo. Pero bueno, yo me abstraigo, no me hace falta ilustración. Entonces, uno de los grabados que tiene, hay uno de los grabados que son de la Pasión, que son, hay la Pasión pequeñita y la Pasión grande que llama, y todos van con una especie de Cristo así como muy sufridora, la Pasión de Cristo, pero son unos grabados chiquititos que son una preciosidad que me han encantado, y después la otra Pasión, que es una Pasión grande y que antes no se grababan, no se hacían grabados tan grandes. Bueno, si se hacía de forma excepcional, como por ejemplo los que tiene, como si dijéramos, la Torre del Triunfo, el Carro del Triunfo, etcétera, la torre, porque está viendo toda la genealogía, bueno, en fin, porque son motivos especiales. Pero bueno, el de la Pasión hay uno que es más grande y otro que es más chiquitito y es para ilustración. Y esos son los grabados.
En fin, tiene muchos más, solo grabados que me han gustado. Había otro que le llama La Virgen de los Tres Conejitos, porque es una familia que está con el nene y hay tres conejillos que están jugando. En fin, esos son los que me han gustado y de los que pensaba hablar. Pero como me he enrollado, pues resulta que a raíz de leer esto, pues he leído muchísimas cosas que me parecían súper importantes, como por ejemplo que es un investigador. Y bueno, el San Jerónimo, que os lo he dicho antes, hay como 4 aproximadamente, vamos a dejar 4 obras de arte dentro grabados y 6 o 7 que están bien. Lo que pasa es que este hombre es tan genial que todo lo hace bien, pues que resulta que es fácil perderse, que es lo que me ha pasado a mí hoy. No es que me he perdido, todo lo contrario, es que lo he encontrado. Y bueno, pues nada, deciros que os voy a hablar un poquito, voy a reflexionar un poquito sobre las cosas que investiga, sobre las cosas que lee, sobre las cosas que tal, sobre los legados que deja, porque además es como es alemán y es tan metódico y tan meticuloso, pues deja infinidad de cosas, infinidad de cartas, diarios, cuadernos de campo, cuando por ejemplo se va aquí Gran a hablar con el emperador jovencillo, Carlos I, porque se ha muerto el abuelito, pues ya sabéis que no tiene padre, que se murió, y entonces pues él va a presentarle su respeto y se sorprende que este joven lo conoce y le gusta muchísimo lo que hace. Y entonces todo lo contrario, el que le hace los honores es el emperador jovencito a él. Ya sabéis que él muere con 57 años, muere joven, tiene una depresión profunda y dice la gente que lo conoce alrededor, bueno, eso se ha deducido años después, se muere de una fiebre, pero ya sabéis que si nos ponemos tristes somos también muchísimo más vulnerables a las enfermedades. Bueno, este señor tenía una cosa, a mi modo de ver, que lo hacía también muy vulnerable, y es que era muy perfeccionista. Ya sabéis que la obsesión con la perfección también es una cosa que devora. Os lo dice una que se ha tirado casi 48 horas leyendo temas de Durero, que ya casi tengo ganas de perderlo de vista porque me tiene ya saturada. Bueno, voy a ver si hablo un poquito de lo que he encontrado, que me parece muy interesante, que viene a colación con el tema de los grabados y que estoy segura que os va a gustar. Mirad, Durero quizás el artista, eso me ha sorprendido muchísimo. Bueno, es apasionante, la verdad es que podría estar más días con Durero, pero quiero también cambiar el tema y quiero también hablaros, por ejemplo, mañana del deconstructivismo de Derrida y sobre todo el deconstructivismo en la arquitectura, que os va a encantar. A mí como filosofía me parece apasionante y creo que no se le ha hecho justicia. Y bueno, quisiera también pasar páginas y bueno, siempre puedo volver a Durero como siempre puedo volver a Goya. Es que estos personajes tan interesantes que te atrapan, a mí me ha atrapado hoy totalmente, he comido galletas, con deciros eso, y digo, bueno, luego pararé a la hora de comer y cuando he parado era a las 6, a las 7 de la tarde, digo yo, estoy perdiendo la cabeza por momentos. Bueno, pero merecía la pena, la verdad es que merecía la pena. Mira, os voy a hacer una observación. El problema de Durero es que, el problema que hay sobre su persona es que, y sobre su obra, es que, aunque es un artista que se le han hecho el mayor número de trabajos, de investigación y tal, de todos los artistas que hay, de todos los artistas que ha habido, no sé si yo no sé si en el futuro se harán más, hay un problemita y es que hay varios Dureros. Y entonces, si conoce uno, no conoce otro. O sea, hay varias personas dentro de una persona. Y entonces, hoy yo he conocido el Durero investigador. Y yo conozco, eso es como otra perspectiva totalmente. Y bueno, entonces eso entorpece, ¿cómo se dice? El discurso de los manuales, ¿no? Ya sabéis, cuando vemos un manual de historia del arte que dice, nació no sé dónde, tal más cual. Y entonces, claro, ¿cómo te cuenta un señor que es un monstruo, que es un monstruo en el grabado, en el dibujo, en la acuarela, en todo, en la pintura? ¿Cómo te lo compendian en uno? Es que es muy complicado, me imagino. Nunca he hecho a Picasso, tendré que hacerlo, pero imagino me pasará algo parecido. Tendré que darlo en varios días porque son como varios individuos dentro de un individuo y es complicado para el que tiene que explicarlo porque normalmente cuando estandarizan, normalmente lo que hace es hacer generalizaciones, que no es que sea lo mejor ni lo más riguroso, pero bueno, la persona que escucha tiene que tener varios patrones a los que asirse, que después en un momento dado, si le interesa o le gusta más, pues que pueda buscar en otro sitio información. Se trata como de entreabrir una puerta, no de construir Nueva York. O sea, una puerta por la que quiera entre por ahí, pero también hacerlo ameno, entretenido. Pero es que este hombre es un hombre complejo, como le pasa a Picasso, a Rembrandt, etc. Es un hombre muy complejo. Y entonces es un investigador del Renacimiento. Entonces este señor ya no usa la superstición ni la superchería. Este señor usa la razón a la hora de
¿cómo diría yo?, de acceder a determinada información. Y entonces, claro, si conoces al Durero del autorretrato, no conoces al Durero de los grabados. Y si conoces el Durero de los grabados, tampoco conoces el de la acuarela ni el de los tratados. En fin, es que por eso hoy me ha sorprendido muchísimo todo lo que he encontrado. Es un hombre que se mueve entre varios mundos. Y entonces, para entender a este personaje, hay que entender un poquito su contexto histórico, que lo voy a repetir solamente un poquito, que es el contexto del humanismo y el arte del humanismo. Para ello es importante ubicarnos de nuevo en lo que es la Alemania del siglo XV, que es una serie de, ¿cómo se dice?, de principados con ciudades que muchas veces son independientes entre ellas, que provienen de la tradición hanseática, ¿no acordáis? De la Liga Hanseática, que era como una especie de Unión Europea, y que es donde confluyen los intereses políticos. Entonces, cuando explota todo el tema de Durero, las 95 tesis, la puerta de la no sé qué, que nunca me acuerdo, de Wittenberg, ahora ya no me equivoco en el pueblo, porque tuve que hacer Crana el Viejo, que era amigo suyo, o Crana, sí. Y bueno, en fin, de hecho, voy a decir una cosa, después de haber visto su vida en temas religiosos, un hombre profundamente religioso, pero durante su vida zigzaguea con el tema de Lutero, y al final de su vida él es de la Iglesia de Roma. Me ha sorprendido muchísimo, pero tiene una razón de ser, es que lo deja escrito, es que él dice que lo del tema de Lutero, que en realidad no es tan tema de Lutero, sino que también acompaña la coyuntura, que hay un humanismo, porque sabéis que cuando se dice que, bueno, que el protestante no tiene intermediario a la hora de leer la Biblia, no, pero eso lo hace el humanismo, eso lo hace antes que Lutero. El humanismo ya está funcionando en Italia 100 años antes y son partidarios de una lectura de la Biblia personalizada, sin mediatización de nadie. O sea, no sé cómo decir. Y entonces él, lo que le pasa a Dürer es que en Francia se derrama tanta sangre, hay tanta muerte y tantas guerras por el tema de Lutero, que al final es que se asquea, como le pasa a casi todas las personas que viven en primera persona, o sea, a todos los individuos que viven en primera persona una guerra. Es que se horrorizan de las consecuencias de luchar por una idea, porque se lleva por delante muchísimos inocentes. Y bueno, ya no sé por dónde estaba contando. Bueno, que el tema de Lutero supone un cisma, supone una fractura en el mundo occidental. O sea, ya sabéis que hay muchísimas emigraciones a Alemania, hay muchísima lucha por los derechos civiles, pero también os voy a decir una cosa, es una coyuntura que aprovechan también los monarcas católicos, como el nuestro, que a raíz de Lutero pues dejan de mandar dinero. Se está fortaleciendo el concepto de Estado, nace, ya sabéis que el concepto nació en el del 19 y el concepto de Estado es ahora. Por eso hay tantos matrimonios dinásticos de los reyes católicos, Maximilian, todo Borgoña y todo esto, porque quieren fortalecer el Estado, están saliendo del medievo y necesitan medios para tener un ejército, para tener una administración, etcétera, etcétera. Entonces le viene estupendamente Lutero esta coyuntura para no mandar dinero al Papa, con lo cual Lutero de alguna forma también, no es que no llevara razón, pero también tiene un poco de suerte por la coyuntura de los gobernantes y por fin, por montones de motivos. Pero ya os digo que Durero se horroriza tanto del derramamiento de sangre que hay tan brutal, porque recordad que el emperador está luchando contra los señores de todos estos principados. Hay montones de principados, yo me sorprende. Bueno, y todos poderosos, bueno, todos poderosos, no uno más que otro. De vez en cuando se reunían en dieta y unos tenían derecho a voto y otros. Bueno, todo queda al mando de una monarquía autoritaria que ya sabéis que es la de los Habsburgo, ¿no? El Maximilian en 1486, que de alguna forma va a ser el predecesor de la monarquía absoluta, porque es como le hacen una frase de César, si en los cielos es el sol el que manda, no, como si en el cielo es el sol el que manda, en la tierra es César el que brilla. O sea, como digo yo, esto está anunciando ya Luis XIV, el Le Roi Soleil. Bueno, a pesar de ello, Maximiliano de Habsburgo va a tener una estrecha y directa relación con España, entre otras porque su nieto es el que va a ser rey de España y, bueno, y de Alemania, Carlos I, que está más tiempo en Borgoña que en España. O sea, cuando llega a España, yo creo que no habla ni español, o sea, sabe varios idiomas, es muchísimo más cultivado
que Felipe II es, digamos, y su hermana también, ¿cómo se dice? Está cultivado las artes, la música. Casi todos los Austrias eran coleccionistas de arte y entendían bastante de música, eran buenos mecenas para ambas cosas. Y bueno, Maximiliano de Austria, se me olvidó deciros que utiliza los vínculos matrimoniales entre países para fortalecer el Estado. Y bueno, y los territorios van a quedar bajo la potestad monárquica de los territorios alemanes, pero también a su muerte acontecen los grandes acontecimientos, ya sabéis, porque es que me parece que Lutero es en el 1515 y el emperador muere en 1519. O sea, solamente lo conoce 2 años y que afecta a toda Europa. Ese es el contexto que hay. Bueno, y que a partir de este momento lo que ocurre es que hay intereses creados en las ciudades alemanas, que unas están a favor y otras están en contra. De hecho, luchan contra el emperador. Y bueno, que hay un contexto muy convulso y que la figura de Durero se ve, bueno, influenciada por toda esa inquietud, esa catástrofe que hay. Y entonces no solamente afecta a su persona, sino también a su obra, que está en el medio como jueves. Tener en cuenta que él está trabajando para Federico II y Federico II es uno de los que el Carlos I lo manda al exilio, ¿eh? Pero lo manda así y se va detrás el Cranach, que se muere. Se van a Weimar. Bueno, en este momento, en la segunda mitad del siglo XVI, va a estar el humanismo renacentista en sus dos vertientes. Ya sabéis que el norte está personalizada en Durero y el sur está personalizada de alguna forma en Italia. El humanismo tiene una vuelta hacia el descubrimiento del mundo y hacia el hombre. Ya sabéis que realmente lo que hace el hombre humanista no es volver al naturismo, sino reflexionar sobre la naturaleza. Eso es un concepto muy, muy moderno, por decirlo de alguna forma, porque realmente es lo que hacen los artistas. Los artistas, cuando plasman una imagen, realmente es que han reflexionado sobre algo. O sea, eso ya lo tenemos en el Renacimiento y la representa como él considera. O sea, que eso es totalmente actual. Es un concepto muy moderno de arte. Y bueno, y de alguna forma es lo que Durero va también a impulsar de alguna forma. Porque mira una cosa, Durero en la Edad Media, cuando una persona te encargaba algo, un promotor, un mecenas, tú tenías que hacer lo que esa persona decidiera. Y si no, no te pagaban, ¿eh? Sin embargo, Durero de alguna forma cambia todo eso. Y entonces él se hace publicidad a sí mismo, de sí mismo, y entonces él decide como creador, porque él no es un artesano, es un creador que todo esto lo trae de Italia, decide qué es lo que va a ser el cuadro, qué es lo que va a ser el individuo, de qué va a estar rodeado y cuántas cosas va a tener. O sea, él domina todo, decide toda la creación. No, da igual que le pague un promotor, que le pague que le dé la gana. Él tiene el control al 100%, que lo tiene también de su destino, pero lo tiene totalmente de su obra. Eso me parece maravilloso. Es un logro que hace él. Es una persona muy inteligente. Por eso os digo que es que me sorprende cuando leo montones de cosas, descubro como si dijéramos, como si fuera un poliedro, descubro como otra cara, o sea, que desconocía totalmente. Y bueno, que bueno, que todo esto, toda esta coyuntura de las ciudades, lo que va, esa situación convulsa, lo que va a hacer es que gire en torno a lo que es la reforma protestante. Esa insatisfacción que hay en toda Europa hace que el humanismo, esa nueva forma de entender al hombre y a la sociedad, propicie el camino de la reforma que sea fácil, porque el humanismo, como he dicho antes, es el que propiciaba el que la lectura de la Biblia fuera personal, no mediatizada con un sacerdote, ni un clérigo, ni nadie, sino todo lo contrario, que el individuo, como si dijéramos, controlara, el hombre ahora del centro y que el individuo sea el que controle su propia conciencia y su propia fe y no terceros. Que bueno, que hasta entonces ha estado mediatizado. Eso no es de los protestantes, está en el humanismo antes de los protestantes. Y a partir de entonces, pues la Biblia puede ser interpretada por uno mismo gracias al humanismo, que eso también Lutero lo hace suyo, ese pensamiento. También, bueno, todo esto también afecta a la representación de Lutero, que hace un autorretrato en 1494, justo cuando ya sabéis que su padre le busca una novia con dinero, poderosa en la ciudad, en 1494. Se llama Frey de apellido, no me acuerdo cómo se llama de nombre. Y entonces
era muy normal que los matrimonios los decidieran los padres. Y él se fotografía él hace después lo que le da la gana, con un cardo, que es un símbolo como de la pureza y la fidelidad matrimonial. Es muy bonito, él está muy jovencito. Entonces el padre le busca una esposa rica, poderosa, que de alguna forma hará que él pueda pintar para, o sea, para que pueda tener padre. Los padres somos bien intencionados, la verdad es que el infierno está empedrado de buenas intenciones, todo hay que decirlo. Pero en fin, le busca una persona económicamente fuerte para que él pueda dedicarse a la pintura porque no tiene claro que pueda vivir de eso. Lo que pasa es que él pasa de la mujer. Y entonces hace ese autorretrato que es como se muestra orgulloso y es como una síntesis de lo que va a ser su destino, como que él va a controlar su destino. Y bueno, he de deciros que él nace en 1471, es hijo de un húngaro que se llama Dutter, y que es algo así como puerta, y después se cambia a Dürer. Entonces Albrecht Dürer, el viejo, es el padre, que también es artista, es, ¿cómo se llama? Orfebre, y él le enseña a trabajar mucho con el buril. Como dije el otro día, él noto perfectamente que es un... ¿cómo se dice? Escultor a la hora de dibujar por la precisión, porque los escultores somos muy precisos en el dibujo y hacemos unos dibujos muy volumétricos. Yo sé de los clásicos cuando veo a alguien si ha esculpido o no, y su formación primero es de escultor. Por eso después, cuando se pasa al grabado, tiene tanta facilidad con el buril, porque los escultores solemos dibujar muy bien y porque él manipula muy bien. Su padre es una persona considerada allí, se vincula a las clases elevadas, pero dentro de una clase media, es como una clase elevada con dignidad. En Nuremberg hay 45 o 52 familias nobiliarias. El padre es también artista, menos conocido que él, pero es prestigioso también. Y es el círculo de artistas que es, digamos, como si dijéramos debajo del estamento nobiliario, que son los Airbag. Me sonaba el airbag de los coches, las bolsas que hay, se llaman en alemán airbag. En Nuremberg hay 42 familias nobiliarias, como he dicho, y los airbags es como una clase media, digamos, con mucha dignidad. Él, como buen alemán metódico, lo escribe todo, escribe diarios, escribe cartas. Se ha conservado, entonces tenemos de primera mano lo que son todas sus impresiones, todo lo que opina sobre las cosas, todas las cartas que hay a sus amigos, los relatos de los viajes, porque él cuando va de viaje suele hacer muchísimas acuarelas que luego utiliza esos paisajes cuando hace un grabado, cuando hace una pintura, etc. Después eso lo utiliza la pintura italiana, esos paisajes, porque antes hacían una cosa y entonces hacían un perfil y lo rellenaban, ya está. Pero entonces, a raíz de que Durero hace unos paisajes muy bonitos, lo copia la pintura italiana del siglo XVI y el XVII. Bueno, su formación se inicia con Michael, es que no sé cómo se dice en alemán, Michael Borgemuth, pero que es uno de los grandes artistas del momento, que vive relativamente cerca de donde él está, en Gutenberg. Y entonces, pero él es un culo inquieto y a los 2 días se va, aunque él sigue apreciando a su maestro, Wohenburg. Durero, como he dicho, su padre tiene como si dijéramos un tallercito en casa, y entonces le ayuda a su padre desde que es jovencito y sabe utilizar el buril en la talla porque es escultor, como os he dicho. Su padre es orfebre. Los orfebres hacían también joyería, hacían de todo. Además, Durero, inquieto, no va a estar mucho tiempo en casa Borgemuth, como he dicho, y en 1789 se va a hacer como una especie de gran tour, que los alemanes le llaman de otra manera. Se va viajando por Alemania, los Países Bajos, lo que los ingleses llaman 2 siglos después, el siglo siguiente, el otro Grand Tour. Los ingleses iban al sur, a Italia, pero realmente es como un proceso de aprendizaje que hacen los jovencitos. Es que los alemanes les llaman viajes itinerantes. Los alemanes son como muy poéticos para sus denominaciones. Bueno, no solamente es que viaja por Alemania, sino viaja también por Flandes y por el centro de Europa. Es una transformación del autor a partir de estos viajes. Realiza también otros viajes a otras zonas, como por ejemplo el Alto Rin, porque ya sabéis que ellos tenían como la cortina por eso nosotros decimos pintores nórdicos, pero realmente Alemania es centro Europa, no es nórdico. Lo que pasa es que como que está al norte de los Alpes y entonces por eso decimos nórdico, porque los meridionales estamos
en la parte de abajo. Estos viajes después quedan en trabajos posteriores porque van a estar reflejados en sus paisajes, que él toma muchísimas acuarelas y entonces él dibuja con acuarela. Bueno, lo que se hacía del medievo es que si hacía un dibujo no lo firmaba si estaba en acuarela porque consideraba que no era una buena obra de arte, pero después, a partir de que él viene de Italia y que en Italia todo se considera si es tuyo, es tu obra y es tu obra de arte, todo se firma. Entonces, cuando vuelve de Italia, que se va un artesano y vuelve un artista, todo lo firma ahí. Y entonces, acuarelas que tiene sin firmar, pues coge la firma para reconocer que es suya. Es como, no sé, como estar por encima de todo eso. Entonces, él se carga, por supuesto, todas las tradiciones medievales en torno a lo que es los conceptos de arte, y menos mal. Entonces, él no lo considera que sea un boceto, como se considera en Alemania. Por eso, de alguna forma, él introduce el humanismo, de alguna forma no, él introduce el humanismo, digamos, de los Alpes para arriba. Y lo hace también en este tipo de convenciones. Estas acuarelas que firma de regreso aprende también suponen también un elemento importante de su obra porque, como he dicho, antes se rellenaba, o sea, se hacía como el petit pois, se hacía unas cornisas, un perímetro y después se rellenaban por dentro. En su primer viaje a Italia en 1494, a los 2 meses de haberse casado, pasa mucho de la mujer, este matrimonio pues como que se lo ha decidido el padre y como que pasa, se va a Venecia y entonces Venecia le impacta muchísimo. Venecia es preciosa en aquella época, aparte que es una ciudad bizantina muy oriental, como he dicho muchísimas veces, y los colores son muy intensos y además hay muchísimos pintores muy buenos y además los reciben con los brazos abiertos. Entonces para un muchachito joven esto es como otro mundo, se va a otro mundo diferente, la República de Venecia, y entonces aprende que el paisaje, porque los venecianos le dan muchísima importancia al paisaje. Para los alemanes y el norte el paisaje era como un relleno y entonces él aprende que el paisaje puede ser también protagonista, pero sobre todo lo que aprende en este primer viaje a Italia es la condición artista. Se da cuenta que un artista es alguien que no tiene nada que ver con un gremio, es independiente y es el dueño y señor de la obra, es como una especie Lola, como una especie de dios del Olimpo, él domina, se suspende y entonces eso lo impone cuando vuelve. Él es Durero, Albrecht Durero, y entonces se va como artesano y se marcha como artesano y vuelve como artista creador, alguien que tiene ya una entidad, alguien que es ya alguien poderoso que domina, y entonces aprende también las técnicas pictóricas de Italia, las técnicas de grabado, que es una técnica nueva que él puede destacar porque claro, él tiene la imprenta cerca y también pues está en toda una coyuntura de muchísima impresión y además el grabado lo que le permite a los artistas es hacer muchas estampaciones y les permite vivir de eso, les permite mantener eso. De hecho Rembrandt, él lo hace su mujer, es la que vende. De hecho su obra se conoce, Agnes Frey se llama la mujer, gracias a que Agnes Frey fue una fantástica promotora de marketing por toda Europa, repartió y vendió estampación de Durero incluso después de muerto, y lo mismo que el hijo de Rembrandt, Tito, hizo lo mismo con su padre. Lo que pasa es que a Rembrandt le compraron plancha y le modificaron cosas en el siglo XIX, pero ambos, Agnes Frey, que él no la tenía muy en consideración, y Tito, el hijo de Rembrandt, son promotores de la obra y se conocen uno y otro gracias a que estos familiares hacen una grandísima promoción de su obra. Bueno, cuando llega a Italia conoce y se hace muy amigo, ya sabéis que eran cuñados Giovanni Bellini, Andrea Mantegna estaba casada con una hermana de Giovanni Bellini allí en Venecia, entonces se hacen muy amigos, y entonces también le impacta muchísimo en su obra, le influyen muchísimo, bueno, le impactan también los grabados de Pollaiolo y así Piero dalla Francesca, que lo dije el otro día. Bueno, indudablemente en el segundo viaje llega hasta Roma, conoce a Rafael, estamos en el primer viaje todavía, conoce Miguel Ángel, la obra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, pero realmente estos le influyen en lo que es su obra, y lo que va a ser todo, como que lo absorbe, una cosa muy rara. Y cuando regresa a Nuremberg se encuentra también la ciudad está más pujante, que ha cambiado, está varios años, no está muchísimo, pero está unos cuantos años, y se encuentra que es una ciudad imperial, que el emperador Maximilian pasa temporada allí en Nuremberg, y entonces está en plena efervescencia y se sacan los estandartes para las fiestas populares. A mí eso me hace mucha gracia, los estandartes que medievales. Y se encuentra con que grandes artistas como Wolfgang, que había sido
Me suena, ¿cómo se llama? Al niño este de la varita, Warhemuth. No me hagáis caso. Ay, ¿cómo se llama? El niño, el inglés. Harry Potter, Warhemuth, ¿no había un maestro o algo así que se llamaba así, Warhemuth? Bueno, se encuentra con que Warhemuth, ¿qué asociaciones más peregrinas hago? Warhemuth está haciendo las crónicas de Nuremberg, que son como unos retratos de la ciudad, en fin, que la hace entre 1493 y 1498, y para él va a ser como un auténtico descubrimiento, porque ahora cada vez que haga una obra pone a Nuremberg, su pueblo por ahí detrás, y entonces hace como un reflejo, es como la representación de un reflejo institucional, como que los artistas, estamos ya en el Renacimiento, empiezan a ser importantes para los políticos, él va a ser pintor de corte, nuestro Durek del Maximilian, y después de su nieto, porque el abuelo Maximilian se da cuenta que una imagen vale más que 1000 palabras, y entonces se da cuenta hasta qué punto, cuando vuelve a su pueblo, que se está empezando a usar mucho la imagen para publicitar, como publicidad institucional, para decirlo, como decirlo de alguna forma. Ya sabéis que es una de las funciones del arte, publicitar. Y esto va a influenciar mucho su obra posterior. Y entonces cada vez que haga, como he dicho antes, cada vez que hace una ciudad, pues pone las crónicas de Nuremberg, de su maestro Warhammer, lo pone por ahí detrás, aparece su pueblo. Y bueno, y entonces he de deciros que ya, en este momento, él ya se quiere independizar, ya se ha independizado. Y entonces Federico de Sajonia, de Sajonia, Federico el Sabio, el de Wittenberg, pues lo hace, lo protege, se convierte en su mentor y él se emancipa, que además es protector de Lutero, ya sabéis, este se tiene que emancipar cuando ¿cómo se llama? El emperador le dice, ¿de qué vas? Por la vida. Y bueno, Warhamut, poco después de su llegada, como hizo con Warhamut, poco después de su llegada a Nuremberg, él se emancipa y bueno, y ahora le da forma a la acuarela, porque él sale por ahí y nunca está como perdiendo el tiempo, siempre está haciendo apunte de cosas y después esos apuntes los utiliza para otras cosas que hace, grabados, pintura, etc. Durero reconoce que el artista tiene que ser independiente de los artesanos, porque si no los artesanos ya sabéis que había una serie de convenciones, de medios, de limitaciones, de control, etc. Él no quiere tener, no quiere ser dependiente de los gremios. Entonces él hace un retrato recién llegado de este primer viaje a Italia, que es el que os conté el otro día, que es preciosísimo, que es muy italianizante, que está en una ventana así en forma de L, y bueno, que es como una identidad. Él está diciendo, es como un planteamiento, él está diciendo, mira, aquí estoy yo, ¿cómo se dice? Patricios de la ciudad, os puedo convertir en algo más de lo que soy, pero mando yo. Es como una tarjeta de visita, y vaya que vienen los patricios de la ciudad a que lo fotografíe, iba a decir, a que lo pinte. Se convierte, realmente este autorretrato es como un referente y bagaje de lo que va a ser sus posteriores clientes, que son de la nobleza de Nuremberg, y van a querer ser retratados a la manera italianizante, o sea, con sus guantes de cabritillo, su mirada interesante, es una preciosidad. Y después, a mí lo que me desilusiona, que es pequeñísimo, lo que, como he dicho antes, lo que impone Durero a la inversa es lo que se hacía en el medievo. O sea, en el medievo el promotor te decía qué es lo que tenías que hacer y cómo tenías que hacerlo. Ahora él va a ser dueño y señor de sus tierras y haciendas, de su obra, y va a elegir cómo se hacen las cosas. Él va a tener en su obra elección de creador, y va a ser el que imponga y determine cómo va a ser la obra, lo cual es un logro. Y entonces, es deciros también que también se convierte en editor, y él tiene como su anagrama, ya lo sabéis, ¿no? Que es muy bonito, además muy original. Él crea como si fuera ¿cómo se dice? Ay, no me acuerdo. El anagrama. El icono, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, con esta imagen reivindica la identidad de su creador. Por otra parte, en 1500 necesita investigar más. Él quiere saber del humanismo, quiere saber más, o sea, quiere para incorporarlo al mundo del norte. Y entonces se pone en contacto con varios humanistas italianos, con Jacopo, tengo que leerlo porque no me sé todos los nombres, Jacopo Barbari, en los que trabaja sobre el tema de la divina proporción. Ya sabéis que esto viene de Grecia y todo esto, estos conceptos de armonía, que también los trabaja Leonardo y Luca Pacioli,
Pacioli. Esto porque, o sea, quieren trabajar, quieren saber qué es la armonía, porque después le hace un manual que tienen que seguir todos los artistas que quieran serlo, porque en aquella época él dice que el problema es que la gente tiene mucha prisa, se pone a trabajar demasiado pronto y tiene que haber un periodo de formación, tiene que haber toda una disciplina y tiene que haber también unas pautas. Y entonces uno de sus libros será un manual que se usará siempre. Y bueno, él está buscando, ¿cómo diría yo?, actualizar, revisar las proporciones clásicas. Y entonces ya sabéis que están, bueno, que las proporciones clásicas no están acordes con la proporción nórdica. Y ya sabéis que están, yo no sé si lo conocéis, la proporción clásica de Polícleto y la de Fidia. Pero él, digamos, revisa y mejora toda esta herencia, por decirlo de alguna forma. Por eso es por lo que os digo que yo hoy se ha abierto para mí un individuo que es un investigador y me ha sorprendido muchísimo. Y entonces lo mismo hace con la proporción divina de estos autores, Barbari y Pacioli, que se convertirá en una, ¿cómo se dice?, proporción superior. El segundo viaje a Italia es en 1505-1507, de nuevo se va a Venecia, pero esta vez ya viaja más por dentro de Italia porque ya quiere conocer determinadas cosas. Y ahora resulta que se sorprende muchísimo, porque resulta que en el primer viaje a Italia los italianos eran muy simpáticos, como somos los latinos, pero después somos muy criticones cuando se da la espalda a alguien. Y entonces se le había criticado de que era muy modernito y tal. Y resulta que se encuentra en este segundo viaje que, como se han extendido, ya ha hecho mucho grabado y se han extendido por toda Europa, pues resulta que le están copiando los paisajes, pero no es eso lo mejor, sino que le están copiando lo grabado y poniendo la firma de Alberto Durero, y él va a los tribunales y le dan la razón, y al señor le obligan a que retire la firma de Durero, etc. Y él gana, pero además gana bien. Bueno, en la serie del Apocalipsis, es que mirad, se me ha olvidado deciros que lo mismo que en el año 1000 la gente pensaba que iba a haber un fin del mundo, en el año 1500 pues también pensaba que iba a haber un fin del mundo. ¿Y qué es lo que hacer? Como todos los temas escabrosos y morbosos venden mucho, pues entonces que nace un cerdo en Alsacia y entonces coge un cerdo gordo ahí monstruoso. Entonces él hace como una serie del Apocalipsis que es preciosa, que es como una hidra y unos dragones. Mirad, algunas cosas no se saben exactamente, es muy gracioso, esto lo encuentro muy divertido y se venden como rosquillas y llega a Venecia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que antes los paisajes se rellenaban y ahora los paisajes se hacen como los grabados de Durero, que los grabados de Durero, para que sean buenos, ya os he dicho que este hombre va por ahí y nunca pierde el tiempo, está siempre copiando todo lo que tiene alrededor y, digamos, después reutilizando todas esas cosas que trae. Bueno, y encima lo usan, estos paisajes, esa forma de imitarlo, lo usa todos aquellos que lo han criticado. Esto tiene su risa. Y bueno, el que llega a juicio con él se llama Raimondi, que le obliga, los tribunales le da la razón a Durero y le obliga a que retire la firma de todo lo grabado. Eso, pena de amenaza, pero fuerte. Y bueno, ¿qué puedo decir? Que por entonces no sé si había oído los Brugger, ¿cómo se llama? Los banqueros, los Fugger. Ya sabéis que son los banqueros de Carlos V, que hacen también, os habré hablado, que hacen unas colonias para los pobres para que puedan vivir, pues son inmensamente ricos. Y entonces, estos están trabajando en todo lo que es el Mediterráneo del Este. Y entonces tienen como si dijéramos, una sede allí en Venecia. Y entonces, como Durero les gusta mucho, pues le hacen un encargo que es la Virgen del Rosario o la fiesta del Rosario, algo así, que es una preciosidad, lo hace en Venecia. Es el primer encargo importante que tiene por los alemanes, se relaciona. Ya sabéis que había la Fondaki de Tedeschi en Venecia, tienen muchísima relación comercial con los venecianos. Bueno, aparte porque Venecia es la república más importante del momento. Y entonces, estoy buscando, es cómo se llaman los Fugger, sí, con dos puntitos en la I. Entonces él hace la fiesta del Rosario, que ahora mismo está en la Galería Narondi en Praga. Es que mira, soy tan desapañada que tengo una chuleta, nunca la encuentro, se me pierde, yo qué sé. Bueno, esta fiesta del Rosario la hace para la iglesia de los alemanes de Venecia y es un encargo grande y además es una de sus mejores piezas. Yo creo que es que no tiene piezas malas este señor, pero bueno, hay unas que te pueden gustar más que otras. Después tiene un grabado de Hermione, que también me recuerda a Harry Potter, que ese lleva a Nueva España, México y se difunde por toda Europa. Y entonces la pintura italiana la imita, como he dicho antes, los paisajes en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y bueno, con todo este importante bagaje regresa a 1507
VII ya os digo que ha conocido a Miguel Ángel, Rafael, ha conocido a Tiziano, en este segundo viaje lo ha conocido bien. Y vuelve de nuevo a Nuremberg y también es una ciudad imperial renovada, porque claro, te vas varios años de tu ciudad, que sea 2 o 3 años, y lo que te encuentras son cosas diferentes. Maximiliano pasa temporada allí, como he dicho, y entonces ahora resulta que tiene un íntimo amigo suyo que está dentro de la corte de Maximiliano, que es una persona de confianza, y entonces ese tira de Durero y consigue que lo hagan pintor de la corte y que trabaje para el emperador. Es que no me acuerdo, es un nombre alemán, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, él trabaja para el emperador haciendo, digamos, una imagen política y bueno, qué sé, yo creo que el primer artista en el siglo XVI, o sea, a principios del XVI, que realmente está utilizando el poder de las imágenes para darle publicidad institucional a un emperador y lo consigue, ¿eh? Lo consigue, está contentísimo Maximiliano con él. Bueno, ya sé cómo se llama, Willy, tengo que leerlo, Pirkheimer o algo así, Pirkheimer. Eso es un íntimo suyo de su calle, de la infancia, entonces este es una persona de muchísima confianza y entonces lo convence de que es un pintor maravilloso, que es un grabador alucinante y entonces le paga 100 florines de oro al año. Y bueno, y entonces ya tiene como si dijéramos las espaldas cubiertas. Y entonces le ayuda a hacer lo que es el Arco de Triunfo, el Carro de Triunfo, que son unos grabados que son obras de arte, entonces donde se marca toda una genealogía, etcétera, y donde pone ¿cómo se llama?, al emperador con toda la honorabilidad, está de encima del carro y lleva una, ¿cómo se llama?, una corona de laurel y lleva detrás como los romanos. Ya sabéis que los romanos cuando entraban, habían ganado una batalla y tal, pues entraban por la ciudad y entonces llevaban, digamos, el carro de triunfo, pero llevaba uno detrás que le iba recordando que era humano. O sea, por muy bien que te hayan salido las cosas, recuerda que morirá, que eres humano. Bueno, no decía morirá, pero recuerda que es humano, recuerda que es humano. Y entonces esto se lo pinta Durero al emperador detrás con el laurel en la cabeza, esa, como recuerda que eres humano. Y entonces, bueno, al principio se dedica, cuando trabaja el emperador, a decorar los libros de caballería que están de moda en esta época. Ya sabéis que estamos en 1500 no sé qué, el emperador se muere en el 1519, pues estaremos... Pues, pero el emperador insiste lo de los estandartes, ¿cómo se llama?, de las familias nobiliarias, y entonces lo más interesante que reflejan su brevedad y otros aspectos son en torno a la monarquía institucional. Pero el emperador muere en 1519 y él se angustia porque él se dedica, él es un investigador, se dedica a investigar gracias a que tiene las espaldas cubiertas con los 100 florines anuales. Y entonces ya sabéis que hace un viaje a Quigrán, que va con Agnes Frey, y Agnes Frey va por todos los mercados por donde van pasando. Él lleva un cuaderno de campo y va dibujando y va pintando todo lo que pilla. Agnes Frey va vendiendo grabado y comprometiendo ventas con diferentes sitios, es listísima. Y bueno, y él es cuando habla, como he dicho antes, con Carlos V, que él va como a rendir pleitesía. Resulta que la pleitesía que es un emperador jovencillo, se la rinde el emperador a él, porque dice que es un grandísimo admirador de todo lo que hace, de su pintura, de su grabado, etc. Y todo eso lo relata en un libro de viajes que hace. Por eso conocemos su vida, digamos, tan pormenorizada. Lo que pasa es que el individuo que va a todo lo contrario, o sea, todos atisbamos todo porque está leyendo cantidad de cosas. Y esto es un libro que se ha publicado hace poco de un catedrático del País Vasco sobre Durero. Y es que son como luces y sombras, no puedes estar muy segura. Bueno, ¿qué puedo decir más? Los autores de su época no solamente es que le imitan, sino que también lo honran. Y entonces cuando están en los Países Bajos en 1520, le rinden pleitesía e incluso mirar, Patinir, que se va a casar en esos días, quiere que vaya a su boda. O sea, ahora mismo ya tiene una fama increíble en toda Europa y los compañeros pintores ya lo tratan como el más importante. Él se sorprende de que sea tan reconocido y bueno, ya sé que Agnes Frey, pues que es la mayor difusora de su obra, incluso después de muerto. Y este viaje que hace en 1520, que es el último viaje que hace, porque él muere en 1527, debe tener como unos 50 años. Ella va vendiendo por las ferias. Y bueno, el autor tiene realmente, quien tiene un peso muy grande en la obra de Durero, se me ha olvidado contaros, es que tiene un nombre alemán también, Martin Schönhauer, algo así. Sí, Martin Schönhauer. Que es un humanista, que es una persona cultísima y bueno, ese no es amigo suyo. Martin Schönhauer es el que os hablé el otro día, que es un grabador pictórico, y él muere
antes, cuando es jovencito, él quiere ir a conocerlo porque conoce muy bien su obra. Y cuando llega a Cornan, él ha muerto antes de visitarlo, había muerto un poquito antes. Y John Howard tiene un grabado desde el punto de vista histórico. John Howard es un patrón para toda Europa, para España también, para Italia. Es como, digamos, en menos del gran público, por decirlo de alguna forma, pero es un patrón para todo. Y Durero le influye y quiere, ¿cómo se dice?, conocerlo personalmente. Bueno, deciros que la imprenta tiene muchísima importancia en esta época, como he dicho, y bueno, que él va a aprovechar. Hay como, ¿cómo se llama? Hay como varias escuelas en Alemania, ¿cómo se dice?, de grabado, una está representada en Nuremberg, Warhemuth y Anton Koberger, que realiza paisaje y va a ser el protagonista de la obra. Entonces, en 1483, Anton Koberger, tengo que leer el nombre porque son alemanes y no me lo sé todo, hace como paisaje y lo rellena con el buril. Y todo esto lo va a cambiar totalmente Durero. Durero va a hacer unos paisajes grabados que son totalmente pictóricos, con luces y sombras, con volúmenes, unos grabados que él arranca de sus, ¿cómo se dice?, acuarelas que hace mientras que viaja por ahí, va tomando apuntes y después eso lo utiliza en los grabados. Y entonces él utiliza la idea estética, compositiva, que viene de su época de Italia. Y no se puede olvidar que es un hombre religioso, como he dicho antes, con sus problemas religiosos convulsos. Y bueno, él quiere, que se me ha olvidado contároslo, educar al pueblo con una religiosidad popular. De ahí que los grabados que hace religiosos los manipula, por decirlo de alguna forma, porque tener en cuenta que la mayoría de la gente es analfabeta, ¿no? Y tiene fe, pero él quiere que, digamos, aprendan mediante las imágenes. Y entonces se esmera muchísimo en los grabados que hace de figuras religiosas, que son una preciosidad. Hace todo tipo de imágenes. Y bueno, que eso ya sabéis que el pueblo había aprendido el románico con las imágenes dibujadas en las pinturas murales, ¿no? Y ahora lo que se impone en la religiosidad popular son los grabados, que es lo que hace Durero, muchísimos grabados de religiosidad. Y bueno, no sé, os he dicho antes que tengo San Jerónimo en el estudio, que es de mis preferidas, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, que pensaba hablar nada más que de 3 o 4 cosas, que refleja todos los elementos de un mundo medieval. Hay un león, un perro, etcétera. San Jerónimo es realmente el que hace la Biblia, la Vulgata de San Jerónimo, que es el que hace que todo el mundo pueda leer la Biblia en su idioma, por decirlo de alguna forma. Es un traductor y es un intermediario a través del lenguaje entre Dios y los hombres. Y entonces le rinde como una especie de homenaje y para mí es de los grabados más buenos que tiene. Después tiene un autorretrato de Múnich, que ya sabéis, se me olvidó decirlo, que es el que hablé el otro día, que parece un Ecce Homo, que mira fijamente y así solamente se dibujaba a Cristo y al Papa. Es como una idea del renacimiento. Él se dibuja a sí mismo como el Salvador. Se representa como el creador, como alguien que es dueño para que todo el mundo sepa cómo es, quién es. Y bueno, Willy Wickheimer, que era su amigo, lo introduce en la corte, como he dicho. Él es traductor de libros clásicos, él sabe griego, él sabe latín. Nuestro Durero sabe latín, pero no sabe griego, sabe un poco de latín, todo lo que decía, hay que decirlo. Y este su amigo, sin embargo, es un gran conocedor de todos los textos filosóficos de él. Y entonces, él no puede olvidar la inspiración, no se puede olvidar la inspiración de los autores que tienen muchísimas influencias sobre él, que son Leonardo, Bellini, como he dicho antes, Piero de la Francesca, Mantegna y bueno, que trabaja muy poco este tipo de pintura religiosa que le hace, pero la incorpora estos autores. Son hombres de su tiempo totalmente y bueno, bueno, que él tiene unos grabados como por ejemplo El galán y la dama, ¿cómo se dice? De amor galante, ¿no? Pero le pinta como la muerte detrás de un árbol, están como coqueteando, pero sabe que todo eso termina en una relación sexual y esa puede ser también, ¿cómo se dice? Es como didáctico, una muerte por, ¿cómo se dice? Enfermedad venérea. Y entonces por eso, y después hay otro que es una especie de anciano y una niña que hace como una crítica social de
los matrimonios por dinero, las parejas de dinero, ¿no? El matrimonio concertado, que la familia quiere pues una boquita menos y que la chica tenga... Y entonces pues es una crítica social entre la repulsión de la vejez y la juventud. Y después llegamos a nuestro Adán y Eva, que os estuve hablando el otro día, que espero que os gustara, de 1507, y se pasa 3 años preparándolo y es una preciosidad que culmina, que está también en el Prado, que no se parecen en absoluto y es coetánea con la Venus de Botticelli. Es otro tipo de belleza distinta, también muy italiana. Él está interesado en transmitir sus propios conocimientos a lo que es el norte de Europa, y la profunda religiosidad de Durero está vinculada a una serie de escritos y literatura religiosa que por aquellos tiempos se suele hacer porque, mirad, se pensaba en un principio que era un texto como una especie de catecismo de Kempis, después se vio que no. Entonces realmente lo que quieren es, para llevar una vida de santidad, imitar un poco la vida de Cristo, que es lo que hace la mayoría de la gente. Y entonces él extrae imágenes de lo que es ese ideario, ese anhelo, esa aspiración. Yo qué sé. Después... él también, por un lado, admira mucho la idea de Erasmo de Rotterdam. Él, os he dicho antes que está como yendo y viniendo al concepto de reforma y también Lutero y tal, pero al final ve que se genera un caos tan grande que al final opta por la iglesia en 1507 simpatizante de Lutero, pero al final de su vida está otra vez con la iglesia de Roma, pero ya os digo que es porque está consternado, que ha vivido en primera línea lo que han sido las guerras, las rebeliones, las matanzas, etcétera, y está horrorizado que por una serie de ideas la gente se busque la ruina. Bueno, no sé qué deciros más. Pues que hace unos tratados, os digo esto y os dejo, que son importantísimos, son sobre geometría aritmética. Hay otro que es de ingeniería, porque esta gente estaba muy vinculados con los señores feudales de Italia, entonces hacían también de ingenieros. El tratado, Leonardo tiene uno, trabajaba para Francisco I de Francia, que estaba cansado, que en un momento dado se pone con Sandro Botticelli, hace un restaurante que se llama Los Tres Girasoles, pero como eran unos desastres, eran buenos, tiene un tratado de cocina fantástico, y se utilizaba tenedor y cuchillo, y le quita la punta a los cuchillos, que no Richelieu, Leonardo, para que no se limpien la uña y no se apuñale la gente tampoco mientras que come. Pero bueno, como llevaban mal las cuentas, pues resulta que tuvieron que cerrar el restaurante porque estaba harto de trabajar de ingeniero para hacer máquinas de guerra, de Francisco I Leonardo. Bueno, y este también tiene un libro que es un tratado sobre ingeniería, no lo he leído, que está al servicio de la monarquía. Claro, el monarca le paga 100 florines y me imagino que le diría. Bueno, el primero se llama el Tratado de la Medida, 1525, que sirve de manual para los artistas, como os he dicho antes, para que los artistas no vayan demasiado rápido al mundo del arte, sino que tengan una preparación. Después está el Tratado de las Fortificaciones, que me imagino que, bueno, como había pugna, pues tienen que hacer de ingenieros. Y que Leonardo da Vinci hace otro parecido, y está el Tratado de las Proporciones, que es el tercero. Y bueno, que después, como he dicho antes, hace unos dibujos y bueno, sobre el caballo y tal. No quiero hablar más porque ya llevo demasiado tiempo. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.